Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Verdad? Cada uno diga esta palabra: Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Porque soy una oveja. Porque soy una oveja. Y no soy vaca. Y no soy vaca. Aleluya. Porque en muchas iglesias, hermanos, te miran como si fueras una vaca. Porque las vacas valen más que las ovejas. ¿Verdad? De acuerdo a lo que tú das, ya cuando entra una pobre ovejita la están despelucando. ¿Verdad? Porque allá miran cada persona con el signo de dinero ahí en la frente de lo que vas a dar. Amén. Y así como esos pastores, ¿verdad? que tienen las ansias por el dinero, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me mandó por ese camino, ¿verdad? Por el camino de la justicia, por el camino de la santidad, por el camino de la verdad, por la doctrina de Cristo, por la sana doctrina, hermano. Y hoy en día, hermanos, ya no se trata solamente de predicarle a los inconversos, sino de que yo le voy a mostrar un video para que vea cómo hay personas que estando en una iglesia cristiana, oiga bien, en una iglesia cristiana los engañan. Pero no es raro porque nuestro Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo que en los últimos días vendrían muchos burladores. Amén. Muchos burladores, y dice que a muchos engañarían. Amén. Entonces, hermano, esto es de ponerle mucha atención. Si yo le digo a una persona aquí, ¿a quién la escojo? No, la hermana Gloria no. Si no va a decir que yo la escogí. El hermano José. A ver, hermano José, póngase de pie. Busque el del capítulo, en el libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, si quieren leerlo también ustedes, para que verifiquen ahí. Y vamos a leer el versículo 10. Juan 10. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Versículo 10, capítulo 10. ¿Qué dice, hermano José? El ladrón no viene para justiar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Se lo voy a leer yo otra vez, porque el hermano no lee muy bien español, ¿verdad? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Habla de un hombre, ahí va, de un ser. Y luego dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, yo le pregunto al hermano José, ¿de quién está hablando ahí, hermano? El primero, el del ladrón, ¿de quién está hablando? Del diablo. Del diablo. Del mundo. ¿Verdad? Dice: el ladrón no ha venido sino ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. ¿Quién más entiende este versículo así? ¿Usted lo entiende, hermana Claudia? ¿Usted, hermano, lo entiende? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque les hemos predicado Biblia, les hemos predicado verdad. Palabra. Mire, hay algo tan simple, hermano, que uno puede comprender, algo tan sencillo. ¿Qué digo? ¿Lo tienes? Oh, sí, ya estoy haciendo. Hay algo tan simple que uno puede comprender hasta con los ojos cerrados cuando ya leyó la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hay predicadores católicos que defienden su fe, su creencia. Y está bien que la defiendan.
pero que la defiendan con la Biblia y con la sabiduría de Dios que les ha dado, Amén, aleluya. ¿verdad? Pero yo no creo que tengan la sabiduría de Dios. Dice un predicador, dice que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Y recuerdo a los requisitos para ser papa, un papa no puede estar casado. ¿Me entiende? Y en la Biblia no dice que Pedro estaba casado. Dice que Jesús llegó y se encontró que la suegra de Pedro estaba enferma. Y le puso la mano y dice que al instante se le fue la fiebre. Aleluya. La suegra de Pedro. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Pedro tenía mujer o no tenía? Sí tenía. Pues no estaba casado, pero sí tenía. Sí tenía. No, no, espérense. Cheque bien el dato. Averigüe. Si Pedro tiene suegra, ¿tenía esposa o no tenía? Tenía. A lo mejor es su novia. Si no, ¿cómo va a tener suegra? ¿Verdad? Algo tan lógico así, pero ellos se aferran aquí y dicen, no. Ahí no dice que Pedro tenía esposa. Dice que tenía suegra, pero esposa no. ¡Santo! Mire, ¿sí entiende eso, hermano? Algo tan sencillo y simple de entender así. ¿No les dolía a los que estaban viendo? ¿Me entiende? Es que sí hay viendo. Algo tan simple y tan sencillo, hermano. Y ellos salen a refutar su creencia. Y está bien que la defiendan. Es lo que ellos creen. ¿Verdad? Usted. Dijo un señor, ¿tú crees que el infierno no existe? Dice, no, el infierno es aquí en la tierra. Dice, no te preocupes. Dice, cuando llegues ahí, Ahí te vas a dar vas a cuenta. creer que sí existe. Pero ya cuando llegues ya será muy tarde. Amén. Porque de ahí no sale nadie. Una vida eterna sufriendo en el infierno, hermano. Para que se eduque. Ahora, Para que crea. ¿por qué le pongo esto yo? Porque hay muchos predicadores, hermano, que salen defendiendo al diablo. Salen como abogados del diablo. Y uno de ellos, hermano, es un predicador que se llama Cash Luna. Yo sé que es muy conocido, porque es predicador de multitudes. Pero son los lobos disfrazados de ovejas. Amén. Falsos ministros de Dios. Y estos falsos ministros le pareciera que estuvieran predicando la puritita verdad, hermano. Pero ¿por qué los engañan? Porque no leen. Por eso los engañan. Los engañan porque no leen. Amén. Esta mañana yo estaba estudiando este mensaje, ¿verdad? Y oí un pedacito de una predicación de un siervo del Señor que se llama David Diamond. Amén. Muy criticado también David Diamond, pero por darle duro a los falsos. Amén. Voy a ver si lo tengo aquí, hermanos. Voy a ver, permítanme un poquito. Yo lo estaba viendo, no sé si se me borró. Si se me borró, pues nomás se lo platico. Amén. Mire. Si conoce la voz, usted sabe quién es. Dice que no codiciemos la deshonesta. ¿Me estoy explicando? Esa es Cash Luna. Castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Codicioso de ganancias deshonestas. Habla incluso de nosotros los pastores, de los líderes. No dice que no codiciemos ganancia. Dice que no codiciemos la deshonesta. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios no te dice que no codicies ganancia. Te dice que no codicies la ganancia deshonesta. La Biblia no te dice que no codicies mujer, dice que no codicies la mujer de tu prójimo. La Biblia no dice que no codicies un buey, en todo caso sería un carro, ¿verdad? O una industria, o algo que desee funcionar, una oficina, un negocio. Dice que no codicias el de qué? El del prójimo. Acabamos de escuchar
Una más de las de Cash Room, una de las típicas. Yo creo que no solo a Cash Room, este es un mal endémico dentro de las iglesias. Que no solo les hace falta leer la Biblia, sino comprarse un diccionario. ¡Qué barbaridad! No saben reconocer sinónimos, antónimos, homónimos. Señor Luna, disculpe con todo respeto, pero por lo visto usted jamás en su vida usó un diccionario. Creo que vamos a recoger una ofrenda para regalar, pero ¿qué para qué ofrenda usted millonario? Escuche. La codicia es la ambición desmesurada por obtener bienes y poder. ¿Me escuchó? Ambición desmesurada por obtener bienes y poder. Señor Luna, nos quiera disfrazar las cosas. La codicia nunca será virtud, siempre será defecto. Usted, señor Luna, es un ignorante. No sabe lo que habla, o deliberadamente habla lo que le da la gana de hablar. ¡Qué vergüenza! Jesús nos manda a codiciar a la mujer del prójimo. Señor Luna, le voy a responder con su propio ejemplo. ¿Quién sabe que el cerebro le pueda funcionar? Escuche. A está casado con B. Hombre y mujer casados. Y pasa una muchacha soltera, sin novio ni compromiso. No le pertenece a nadie esa muchacha. No es del prójimo. O sea, usted sí la codiciaría. Siendo casado. Porque como no es del prójimo, no del Dios, no puede codiciar. Y Mateo 5:28, señor Luna, para su información dice: os digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla, no importa que sea casada o soltera, ya adulteró con ella en su corazón. Señor Luna, ¿quién se cree usted? Es una vergüenza que usted quiera disfrazar su codicia, su ambición desmesurada con teología barata. Esa teología que usted armó en su propio cerebro y que anda divulgando por aquí por allá, llevando condenación a miles de personas corruptas y codiciosas y ambiciosas como usted. Usted dice que la Biblia declara: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Usted dice que si uno codicia algo que no es de usted, está bien. Romanos dice 7:7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. No dice si es del prójimo. Es cierto que los 10 mandamientos dicen: no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, pero también está escrito: no codiciarás, sin especificar qué. Y las dos son materiales. Señor Luna, usted da lástima. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un auténtico codicioso. Usted es un falso apóstol. Y le voy a demostrar que los apóstoles daban dinero, no pedían dinero como usted se acostumbró a hacer. Un apóstol de verdad, no una imitación barata. Uno de verdad. Saulo de Tarso dice, versículo 33, ni oro, ni plata, ni vestido, ni carros, ni aviones privados, ni vestido que nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que me acompañan, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mirad y guardaos de toda avaricia,
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como dijo mi amigo Antonio Morales, a mí me vale un pepino lo que piense Cachorro. A mí no me interesa lo que piense él, a mí me da pena y me preocupa tanta gente me ayuda. A mí le pido al Espíritu Santo que este video haga que la gente abra los ojos. Así sea uno que escape de las fauces de este loco feroz. Para Dios una nueva más que el universo y habrá valido la pena. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional. Hay muchos ejemplos como eso, hermano. Pero en uno de esos también, ahí sale, pero está más largo, ¿verdad? Y toca el tema donde Cash Luna sale defendiendo lo que el hermano leyó y que él en su corta tiempo, ¿verdad?, que lleva como cristiano, como hijo de Dios, él sabe que el ladrón es Satanás, ¿verdad? Cash Luna dice que no es, que ahí no dice. Y si no dice ahí, dice, es que no dice. ¿Quién te dijo que era el diablo? Y ahí, en lo que sale aquí, David Diamond diciendo, dice que Cash Luna es el abogado defensor de Satanás, porque lo defiende. Amén. Entonces, así como él, hay muchas personas, ya no solamente en los inconversos, sino en la misma iglesia. En la misma iglesia que les predican prosperidad, están metiendo esas cosas. Y yo les recomiendo para que abra los ojos bien, pero no lo siga porque lo pueden engañar, ¿verdad? Porque por los ojos entran también demonios. Amén. Solamente para que se den cuenta, pero mirando. Hay muchos versículos, muchos videos donde Cash Luna hace cosas que son demoníacas, hermano. Él solamente les dice recibe y aquellos se agarran a brincar y a patalear ahí en las sillas. Y son cosas que otros se agarran a pura risa y risa y risa y risa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque muchos les dicen, ¿quién quiere recibir el Espíritu? Y levantan las manos y, ay, yo no quiero recibir. ¿Me entiende? Pero no le dicen qué espíritu. Y le meten los espíritus de demonios ahí, hermano, adentro. Y luego la persona se agarra a revolcar y a patalear en el piso, a brincar y a saltar y a reírse y no paran de hacer esas cosas. Pero, qué lástima, hermano. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Se quedan con lo que aquella persona les está diciendo. Y es que les está diciendo cosas muy hermosas, como diciendo que vas a prosperar. A lo mejor por eso nos juzgan de locos, ¿no? ¿Vale? A lo mejor por eso nos juzgan de locos. Crazy guys. Pues es que, Cántale, hermano. ¿me entiendes? Entonces, pero nosotros vamos a tratar, hermano, esta mañana, que el Señor me puso en el corazón que les pusiera eso primero, ¿va? Para poder entender. Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 4, y ahí nos habla del espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. ¿Cuántos han oído hablar del anticristo? Amén. El anticristo es el que se opone a Cristo. Así de sencillo, ¿verdad? El anti. Es, Adelante, Que se cree. en la palabra de Dios siempre nos advierte, ¿verdad?, que hay bendición y hay maldición. Hay blanco, hay negro. Hay siempre todo lo contrario, ¿verdad? Pero palabras tan sencillas, hermano, que nos hacen entender y podemos captar nosotros, son las que nos sacan del error. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos mandó por este camino, por la vereda, por el camino de Dios, por la sana doctrina. Mire, y aquí está mi madre, se me olvidó presentárselas por los que no la conocen. Ella es mi madre, viene de México. Y les voy a decir algo, ella me contó, a mí no me consta. Dice que en México ella va a una iglesia, a veces dice que iba una pastora del Mante al Naranjo a predicar. Pero aquella pastora dice que llega repartiendo el sobrecito. ¿Ves sus sobres? ¿Cuánta? Dice que llega repartiendo el sobrecito a todos y el que no le ponen el sobre no hay oración para él. Imagínense. ¿Qué clase? Estos sobrecitos, dice. Llega repartiéndolo, hermano. Si fueron a juntarse ahí a donde ella iba a predicar, al final predica y ora, échenle el sobrecito. Y si usted no le echó, usted no tiene derecho a que oren por usted, por la sanidad, por algo. ¿Me entiende?
Vendiendo la palabra. ¿Cuánta necesidad hay allá de una persona que predique de verdad? Amén. Solamente para que se den una idea cómo están las cosas. Amén. Pero vamos a entrar aquí en la palabra del Señor. Las ovejitas con hambre de la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo Las ovejas con hambre 1. de la palabra pues dan sus dólares. Amén. ¿Ya están ahí? ¿Por tal de qué hora? Ahora ya siento calor. Préndale menos, pues. Ah, Del nombre de Jesús. no, estamos bien. ¿Cuatro qué? Capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer un versículo aquí y vamos a estar investigando. Porque con un versículo, hermano, podemos abarcar mucho. Pero el Señor a mí me mandó que les leyera Biblia para que aprendan, porque muchos no leen en toda la semana. Nomás ven cuando vienen aquí. Y no se lo recomiendo. Amén. Tienen que leer en su casa también. Pero siempre que vayan a leer, hermano, aunque sean 2 o 3 versículos, dígale, póngase en las manos del Espíritu Santo, porque Él es el que revela. Usted lo puede leer, pero no le va a entender nada. Pero si se pone en las manos, dígale: Señor, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tu Espíritu Santo me revele estos 3 versículos que voy a leer, y va a ver que le va a entender. Si no, no le va a entender nada. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga bien, no creáis, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que habla de los profetas, hermano. El Antiguo Testamento fue escrito por los profetas de Dios. Y el último profeta en la Biblia fue Juan el Bautista, que él vino a prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermano, para mí el último profeta fue Juan. Ahora, muchos se dicen profetas hoy en día, pero un profeta, hermano, no es que te profetice y que hoy en día ya salgan diciendo: oye, mira, el Señor me dijo que te dijera esto y esto y esto y esto y esto. Eso ya no hay. ¿Me entiende? Porque todo lo que el Señor te quiera decir a ti, aquí está escrito. En todo caso, te puede decir: hermano, tengo una palabra para ti. Lee el versículo en el capítulo, el versículo 3 o el 4, y eso es para ti. Amén. Porque todo lo que el Señor quiera decir, aquí está. No se le pasó ni una sola letra. Nada que Él no haya escrito aquí. Amén. Entonces, cualquier persona que diga: mira, yo soy un profeta de Dios, tú dile: bueno, yo soy el Chapulín Colorado. Si tú dices que eres profeta, pues yo soy Jonás, o yo soy Abraham. Aleluya. Pero ya no hay eso, hermano. Juan dice que es el último profeta, y vino a preparar el camino del Señor. Después de Abraham, después del profeta Juan, brincó a los apóstoles. Y los apóstoles los escogió el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesucristo escogió los apóstoles, escogió 12. ¿Sí sabe, verdad? 12 apóstoles, los que se sientan en la mesa con Él a partir el pan. ¿Quién lo traicionó? Judas. Lo traicionó Judas. Y Judas era el tesorero de Jesucristo, por si no sabían. Era el que agarraba la plata que le daban al Señor, ¿verdad? Entonces Judas, cuando traicionó al Señor Jesús, fue tanto su dolor que él, cuando ya recapacitó, que dijo: bueno, sí la regué. Pero fue tentado por el enemigo, ¿eh?, que hizo eso. Entonces Judas fue y se ahorcó. Se colgó. ¿Vale? No aguantó. No aguantó el dolor ese, hermano. Fue y se ahorcó.
Se colgó. Pero primero, ¿sabe qué hizo? Regresó el dinero. Dijo que no, Y esos apóstoles de hoy en día, si tú les das dinero, no te lo van a regresar. Jamás. Él de perdido tuvo, la regué, agarré el dinero, tengan, ahí les va. Me engañaron, dígame. Yo sentí bien hermoso mi corazón y no es para glorificar a nadie, pero cuando usted me dijo, reina es muy honrada. Ok. Si entiende, hermano, Judas se ahorcó. Entonces quedaron 11 apóstoles. ¿Y qué hicieron los 11 apóstoles? Dice que echaron suertes, escogieron a dos hombres, y echaron suertes para escoger al que iba a ser el número 12. ¿Y qué pasó? Se equivocaron. Dijo Jesús, no, a los apóstoles no los escogen ustedes. Se le apareció, ¿a quién? A Pablo, a Saulo de Tarso. Lo tumbó del caballo y le dijo, ¿sabes qué? Cuando lo tumbó y quedó ciego, le dijo, ¿quién eres tú? Ya no mirando. Y le dijo, yo soy Jesús, tu Señor, a quien tú persigues, a la iglesia. Y le dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? Así tenemos que decirlo todos nosotros, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Y le dice, ok, por lo pronto te vas a ir ahí a una ciudad que está adelante y vas a estar en una casa y yo voy a mandar a alguien que te va a sanar y tú vas a recibir. Y él lo escogió como apóstol, no lo escogió el hombre. Los que escogieron aquellos hermanos quedaron fuera, no son apóstoles, nomás los que el Señor escogió. Y al último, ya como abortivo, dice Pablo, ya como abortivo, y dice que no se siente digno de ser apóstol. Pero el Señor Jesucristo vino después de ya estar en el cielo, vino y se le apareció y lo hizo apóstol. Aleluya. Y de ahí la Biblia nos enseña, hermano, la Biblia nos enseña que la ciudad celestial tiene 12 muros, 12 cimientos, y en cada cimiento el nombre de cada apóstol. Aleluya. Este montón de falsos, quién sabe dónde se irán a meter, porque ya están escritos los nombres. Amén. Entonces, estos versículos, hermano, nos enseña que tengamos mucho cuidado a quién escuchamos, qué te están hablando, qué te están enseñando. ¿Quién le presta su oído? Cree lo que dice aquí. Y aún leyendo aquí, hermano, la explicación te puede torcer. También hay quien le presta. ¿Me entienden? La explicación del pastor que está fuera de sí, que está loco, te puede engañar. Porque yo estaba viendo ese video en la mañana. Y es cierto. Ahí no dice el diablo es el ladrón, el mentiroso y esto. Y aquel dice, ¿sabe qué les dijo? La Biblia no dice. Dice, el ladrón está dentro de ustedes. Así les dijo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en uno, el Espíritu de Dios El discernimiento, sabe, hermano. sí, El exactamente, discernimiento que el ladrón te hace entender. que el ladrón es Satanás. Primero les dijo que el ladrón no era Satanás. Después le dijo que el ladrón era el que estaba dentro de ti. Que porque tú te encierras en tu mundo y tú no quieres prosperar. Dice, ese es el que te está robando, que no te deja que prosperes, esto eres tú. Así les dice, y aquellos aplauden y aplauden. El pensamiento de hombre. Imagínense, cuando la Biblia, por ejemplo, le digo, alguien te lee el versículo y luego te lo explica y tú te lo crees. Pero la Biblia es clara, hermano. ¿Me entiendes? Aquí te dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aleluya. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora vamos a ver qué es un profeta. Mire, yo le apunté aquí porque hasta me gusta indagar y preguntarle más abajo. Amén. Dice, significado de profeta. Dice, ¿qué es un profeta? Profeta es una persona que predice o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. La palabra profeta, déjeme explicarle aquí algo antes.
Antes de que se hablara español, esto viene de más atrás, de otro lenguaje. Por eso dice aquí, más a fondo, dice la palabra profeta deriva del griego profetés, que significa mensajero o portavoz. Ese es un profeta. Entonces, un mensajero, hermano, es una persona que está hablando aquí. Le está dando un mensaje de parte de Dios. Pero no por eso se va a hacer llamar profeta, sino que es un mensajero. Eso es lo que significa, hermano. Sí, porque muchos dicen, yo profetizo. No, ya no es un profeta, es un mensajero de Dios. No se puede hacer llamar profeta. Este hombre le trae un mensaje o portavoz de Dios. Como los presidentes, ¿verdad? Ellos cuando no pueden hablar porque están ocupados, tienen una persona que da el mensaje al público, al pueblo, lo que él decidió hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios tiene un mensajero para cada iglesia y les habla. Amén. Entonces, está claro de que, hermano, un profeta no es una persona que va a decir, oye, mira, el Señor me dijo esto y esto y esto y esto y esto. O en 5 años ya se va a acabar el mundo, o prepárate porque el otro año Cristo viene. No puede decir eso porque eso está escrito aquí en la Biblia. Y el Señor te dice que tengas temor y que vivas en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién ha visto cuando llega un ladrón y que roba? No, pues entonces no fuera ladrón, sería cómplice de él. ¿Me entiendes? Tan sencillo así, hermano. Entonces, si alguien te dice, ha habido muchos que salen diciendo que tal día se va a acabar el mundo y que tal día viene Jesús y que tal día va a pasar esto. Que el profeta ya sabe. Y si llega ese día y no pasó nada, ese es un falso profeta. Y la Biblia dice que el que profetice y no se cumpla, muera. Así de fácil. Que muera. ¿Por qué? Porque viene a hablar de parte de Dios y no se cumple. Entonces no fue Dios el que le habló. Tal vez él se lo imaginó en una loquera. ¿Verdad? Entonces, dice que no creamos a toda persona que viene a decirte algo. Ahora, hermanos, para predicar algo, dice que nadie se va a parar aquí o nadie va a hacer algo para Dios si no le es dado del cielo. ¿Verdad? Yo no me voy a parar aquí. Es más, cuando el Señor te manda, te paras aquí y con un nudo de nervios, hermano, que no hay ni qué hacer. Todo te suda. Sudas. Es más, traes según tú apuntado lo que vas a decir y terminas diciendo otras cosas que no están apuntadas aquí. Cierto. ¿Sí o no, hermano? Amén, aleluya. Ayer la hermana se estaba acordando que casi comenzamos igual, ¿verdad, hermana? Allá en nuestra iglesia. A predicar. El Señor nos puso, bueno, ni modo. A darle. Pero a veces termina uno diciendo cosas que ni siquiera las planeó decir. A veces traes un versículo y Sí, te sales con otro. Y mire, para que entienda esto, aquí mismo, bueno, en el libro de Juan, estamos en primera Juan, vamos al libro de Juan. Juan, en el capítulo 3, versículo 26. ¿Primera de Juan o Juan? No, Juan, hermano, el Evangelio de Juan, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 3:26. Y aquí vamos a ver algo muy importante, muy interesante, hermano. Ya lo quiero leer. 3:26. Del 26 al 30 vamos a leer, hermanos. Pero vamos a leerlo despacio para entenderlo. ¿Ya están ahí? Del 26. Del 26 al 30. Amén. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio,
bautiza y todos vienen a él. Le estaban hablando de Jesús. Pero estos vienen con la idea de meter chisme y cizaña. Amén. Estos eran unas personas cizañosos. Y luego le dice Juan, dice, respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aleluya. ¿Sí ve? Nadie se va a poner, hermano, a predicar aquí y a decirle si no le fuere dado del cielo. Porque hay que orar. ¿Verdad? Y muchos vienen hablándote así. ¿Por qué? Palabra de hombre. Pero te dice, en lo que leímos primero te está diciendo, pon ojo, pon oído, ¿de qué te están hablando? Amén. Dice que cualquiera que te hable de Dios, le fue dado del cielo. Nadie va a venir a hablarte, pero dice, pon atención, ¿de parte de quién te están hablando? Porque el diablo también habla, ¿no? Y también le mete en la cabeza a las personas que digan cosas. ¿Pero para qué? Para confundirlos. Para confundirlos, hermano. Luego dice el 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Para qué? Para preparar el camino, ¿verdad? Y luego dice el 29. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es el esposo aquí en la Biblia? Dios. Jesús. Amén. Jesucristo es el esposo y ahorita la iglesia es la novia. Nosotros. Y cuando lleguemos al cielo, a las bodas del Cordero, se casa Aleluya. el novio con la novia y ahí es el esposo y la esposa. Aleluya. ¿Amén? ¿Lo entendió? Amén. Ok. Luego dice, te hablo de nuevo, dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que es Juan, dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Pero Juan ya estaba por terminar su ministerio. Él iba a ser decapitado. Y luego dice el último versículo, dice, el 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. O sea, como quien dice, toda la honra y toda la gloria es para el Señor Jesús. Aleluya. Por eso un predicador no tiene que sentirse esponjado, hermano. Pero lo que Juan estaba diciendo ahí es necesario que yo ya termine para que él crezca. ¿Verdad? Porque muchos le decían a él rabí, maestro. Porque él vino a abrirle el camino, ¿verdad? Pero él dice, es necesario que yo ya pare aquí para que él crezca. Amén. ¿Cuántos lo entienden así? Aleluya. Amén. Entonces, hermano, es muy necesario poner atención y leer la Biblia en la casa para que no los engañen, para que no les metan, como quien dice, gato por liebre. Amén. Es muy necesario, hermano. Para poder discernir. Para poder entender, hermano. Ahora vamos a ir también a 2 de Corintios. 2 de Corintios, hermano. Dejen. Adelante. 2 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer versículo 13 al 15. Adelante, hermanos. ¿Qué dijo? 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Cuando estén ahí, digan amén, hermano. Aquí, gloria a Dios, vea que tenemos tiempo. En otros lados nomás te van diciendo, si lo encontraste bien, si no, pues ahí te quedas. ¿Por qué? Porque andan apresurados, hermano, andan con muchas ansias. 11, 13 a 15. 2 versículos, hermano. Yo agarro al revés. Ya está marcado. ¿Qué dice, hermano, ahí? Dice, 11, 13.
Dice, porque estos son falsos apóstoles. Oiga bien, los apóstoles fueron 12. Ya estos que han salido hoy en día ya son falsos, hermano. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí ve? No es maravilla de que hoy salgan estos apóstoles ahí, apostolocos de la prosperidad. Porque el mismo diablo, hermano, todavía se cree hijo de Dios. Sí. Y más al ratito lo vamos a leer para que vean. El mismo diablo dice, así que no os extrañe. También, el 15, mire. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si una persona sale hablando esas cosas, es un ministro, pero no es ministro de Dios, es un ministro de Satanás, porque están hablando cosas fuera de la palabra. Amén. Por eso tienen que tener mucho cuidado a quien oyen, porque aquí hay otro versículo. Pablo le da una recomendación a Timoteo, creo que es a Timoteo, y le dice, cuídate de ti mismo. O sea, hablándole al predicador, dice, cuídate a ti mismo de no salirte del camino, de la palabra, de la sana doctrina, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti y a todos los que te oyeren. Entonces, si un predicador está mal, no solamente se va a ir al infierno el predicador, sino todos los que lo están oyendo, hermano. Y de esos lugares tienen que salir corriendo y buscar un lugar que te hablen. La palabra de Dios duele y cala, pero es mejor que te duele y que te cale y que te haga cambiar, porque si no, ¿a quién estás oyendo? El diablo está bien suavecito, Haciendo más grande el camino al infierno. dice, yo estaba leyendo ahí y me gusta meterme ahí a otros versículos, ¿verdad? Pero sería demasiado tarde estar explicando. Dice que el infierno enanchó su garganta para recibir a todas las almas, hermano, que están cayendo allá. ¿Por qué? Mire, el diablo, hermano, él no se preocupa por los que están allá afuera. Allá hay multitud de gentes y hay un grupito acá de hermanos que están tratando de caminar, ¿va? Porque dice que el que persevere Hasta el final. hasta el final, Será salvo. ese será salvo. Aleluya. O sea, es una lucha todos los días, hermano. Y si es santo, cada día trate de santificarse más. Amén. No es que sea santo, 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 santo es Dios. Santo del Señor. ¿Va? Él así le dice, santo, santo, santo. Pero nosotros dice que somos santos porque Él es santo. Amén. Entonces dice, el que sea santo, santifíquese cada día. Y santificarse cada día es pedirle perdón a Dios. Amén. Eso es santificarse cada día. Señor, perdóname por mis errores. Señor, perdóname porque el Señor saca de mi corazón el rencor que yo guardo, si es que guardo, y no te confíes de tu corazón. Porque dice que el corazón es perverso y engañoso. Amén. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Sí, porque nos hace guardar. Tú te puedes decir a ti mismo, yo no soy malo, yo no he matado a nadie. Pero guarda rencor. Pero ¿qué si te hacen algo, luego lo miras con una mirada que te lo quisieras tragar así, ¿verdad? Ojos altivos, ¿verdad? Los ojos altivos dice que es una abominación para Dios. Amén. Porque Dios no te mandó a que mires mal a un hermano, te mandó para que lo mires con amor. Porque si tú tienes amor por un semejante, por un hermano, no lo vas a dañar. Dios es Al amor. contrario, hermano, te va a doler la aflicción que está pasando y lo vas a ayudar. Aleluya. Amén. Amén. Santo. A eso nos mandó el Señor. Pero ve y pídele algo de dinero a un predicador de aquellos a ver si te va a dar. Al contrario, quiere que le des más. Amén. Entonces ahí podemos ver, hermano. Dice así, el 15 dice, así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia? Hablando de los falsos. Amén. En el versículo 15. Y su fin, hermano, será conforme a sus obras. ¿Y a dónde van a parar los falsos? Al infierno. Y el infierno los está esperando con la garganta abierta y para recibir a todos los que van ahí. Por eso, mucho cuidado, dijo el hermano Viqueiro. Bien, hermano, vamos a seguir leyendo acá en Primera de Juan, donde estábamos. Primera de Juan. Dice que muchos falsos han salido por el mundo, ¿verdad? Que nos cuidemos. A veces cuando nosotros hacemos alguna liberación de alguien, esa persona trae espíritus inmundos. Y usted le pregunta no a la persona está poseída, ¿verdad? Pero usted le pregunta, ¿quién es? ¿Quién te mandó? Y ellos confiesan, ¿quién nos mandó? Y ahorita se va a sorprender aquí. Mire, dice el 2. ¿Ya están ahí? Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aquí en el 4 nos vamos a entretener otro poquito. Dice el 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Amén. Y lo habéis, dice, y los habéis vencido. Amén. ¿A quién venciste? A los demonios. A los demonios que estaban antes Amén. dentro de ti. Aleluya. No los venciste por tus fuerzas. Los venciste porque aceptaste a Jesucristo. Aleluya. Cuidado, ¿verdad? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros Amén. que el que está en el mundo. Amén. Amén. Los demonios tiemblan. Mayor es, y mi esposa me quitó un versículo que ahí lo tengo apuntado, ¿verdad? La palabra de Dios, aquí más adelantito, dice, no, es en Santiago, ¿verdad? En el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Estos predicadores, hermanos, ni creen en Dios, ni tiemblan, ni tienen temor de Dios. Porque si tuvieran temor de Dios, no hicieran lo que hacen. Amén. Pero los demonios, dice que creen y tiemblan. Y hacen bien, dice, porque el castigo que les espera no es cualquier castigo. Amén. Es una eternidad en el infierno pagando por lo que hicieron Amén. y por lo que están haciendo. Amén. Entonces dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. ¿Sí entiende? Amén. Mire, cuando el Señor te da a ti la libertad, también te da poder Amén. para que venzas. Y Autoridad. cuando tú vences, ese poder que el Señor te da es para que eches fuera Demonios. demonios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y tú les tienes que hablar ahora con la autoridad que Cristo te dio y te tienen que obedecer. Y se tienen que ir a donde tú los mandes. Amén. En el nombre de Jesús. Con autoridad. Con autoridad. Amén. Vamos a leer en el libro de Lucas. Vamos a leer ahí dos partes en el libro de Lucas. Capítulo 10. Lucas 10. Crazy. 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 Lucas 10, versículo 19. 10, hermana. No, 10. No, yo estoy alegando conmigo, me llamo 26. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, Señor. He aquí doy. Hay algo tan hermoso aquí, hermano, que el Señor te dice, nos dice. Te oirá Dios.
Dice el 19, ya están ahí, hermano. Amén. Dice, "He aquí, dice el Señor Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, Amén. y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Porque no os", dice, "pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos". Aleluya. Amén. Santo. Que no te dé gusto, hermano, de que oraste por una persona y quedó libre. Porque no fue con tus fuerzas, Amén. fue con las fuerzas del Señor. Él te dio las fuerzas. Amén. Y dice, no te dé gusto eso, sino regocíjate de que tu nombre está escrito allá arriba en el cielo. Porque esa es la salvación, hermano. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y andas jugando y crees y no crees, dijo la hermana Patti, la salvación no se pierde, el que te pierdes eres tú. Aleluya. Porque tú renunciaste a eso. Dios te salvó. Le dio gusto al diablo el lugar. Dios te salvó. Pero si tú rechazaste otra vez a Jesús, te borran. Así de fácil. Te borran del libro. Estás borrado. Lo vuelves a aceptar, te vuelven a escribir. Pero no tienes que estar jugando. Porque no es un juego esto. Amén. Entonces ahora vamos a leer Lucas 9. Dale para atrás. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí oyó? Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Sí entiende, hermano, ahí? Aleluya. Eso es bueno, hermano. Santo. Y ya tenemos un sanador. ¿Qué? No lo muestras. Si tú crees, hermano, en Dios, bien haces. Amén. Mire, aunque mi esposa ya leyó el versículo, yo se lo voy a leer porque fue que se me dijo que se lo diera. Santiago. Santi. No sé si estás, lo había apuntado, pero. Si no se los doy, pues estaría fallando. Santi. Palabras. Santi. Palabras, dice el hermano. Salmo. Santiago, capítulo 2 y el versículo 19. Imagínense, dijo el hermano, y no me puse de acuerdo con ella. Si no le hablé. Aquellos guys andaban regando la manteca por ella, ¿no? Gloria a Dios. Dice el hermano, la hermana vive allá en Southwest y yo vivo acá. No me puse de acuerdo con ella. Ey, pero vivimos en el mismo lugar. Y yo sí vivo en la misma casa con mi esposa, pero bueno, No hablamos. no hablamos de eso. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Por qué? Síguele un poquito. Ya me perdí, hombre. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Amén. Santo. Los demonios, aunque tú no los veas, pero ellos sí te ven. Y ellos creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos ya estuvieron allá arriba. Aleluya. Ellos vivieron allá en el cielo, Santo. pero despreciaron eso. Está El bien. diablo los engañó, hermano. Ya, están reyes. Y se imagina, hermano, si Satanás tuvo el poder para engañar a la tercera parte de las estrellas del cielo, que son ángeles, Amén. estando en el cielo, los engañó. ¿Cómo no va a tener el poder para engañar a personas acá en la tierra? A los que le prestan oído, ¿verdad? Por oír cosas que no convienen. Ten cuidado, hermano, porque te pueden torcer. Vamos a leer
un versículo y después vamos a regresar allá y allá vamos a terminar. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Aquí en la tierra, hermano, hay ángeles de Dios Amén. apuntando todo lo que hacemos. Amén. Y cada cierto tiempo ellos van al cielo. Y Se transportan a la velocidad de que usted no tiene una idea. se usa. Y llegan al cielo, hermano, y van a llevarle a Dios, aunque Dios no sabe todo, pero ellos, es un trabajo de ellos. Estar aquí entre nosotros y llevarle el reporte a Dios de todo lo que nosotros hacemos. Aleluya. Y cuando usted llega allá arriba, cuando uno muere y llega a la presencia de Dios, allá le enseñan su película, mire mijo, desde que nació todo lo que hizo. ¿Cierto? Si son cosas vergonzosas, ahí las va a ver, hermano. Amén. Ahí las va a ver. Yo las voy a ver. Ahí va a ver cuando le aceptó a Cristo, cuando nació, cuando se peleaba con su mujer, cuando la maldecía, cuando andaba borracho, cuando se orinaba en el parqueadero. Ahí va a estar. Pero dice el Señor, yo ahí te perdoné. Tus pecados Todo eso. son borrados ya. No cuentan para ti. Aleluya. De aquí para acá, te cuentan. Mira, ahí te entregué la ropa limpiecita. Mira lo que hiciste. Vestidito blanco, Pareces dama. limpio, resplandeciente, sin mancha ni arruga. ¿Verdad? Cuando saliste del agua, que te bautizaste, sales limpiecito en el bautismo. Hermano, ya no hay chance de bautizar a todos. Y de ahí para allá, hermano, cuide su vestidura. Ahí es el problema. Cuídese de no arrugarla, de no mancharla. Porque la vestidura, póngase una cosa, una bata blanca y una manchita, hermano, se le nota demasiado. Una mancha a una ropa blanquita, blanquita. Y a veces cuando tenemos días que no le pedimos perdón a Dios, andamos como dálmatas. Sí. Todos salpicados. Todos salpicados. Entonces, ¿por qué le digo de bautismo? Porque el sumergirse en el agua significa que murió a su viejo hombre y fue sepultado. Y cuando usted nace otra nueva persona. Eso significa. Amén. Y no se Jesús espere- le dijo, No se espere que haga calor. Jesús le dijo a un hombre, si no nacieres de nuevo, no tienes parte ni suerte conmigo en el reino de Dios. Santo. Entonces, mire, pero no, ya nos andamos saliendo del tema. Vamos a leer en el versículo 6 del capítulo 1 de Job. 6. Versículo 1